me, baby. Don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it. But you hold me like you don't wanna break. I need some space. Just think about it. Maybe separate is better. I will love you till forever. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a una rutina de tarde. Iker y yo ya hemos comido porque, bueno, pues él se tiene que ir a trabajar. Ainara acaba de llegar del instituto y José no tardará en llegar. Ya les he dejado la comida preparada encima de la mesa, así que mientras ellos van llegando y se sientan a comer, yo voy a aprovechar para dejarme la cocina bien limpia. Día 4, de noviembre a las 2:30. Hoy no tenía nada para el café preparado, así que rápidamente he sacado una masa de hojaldre de la nevera, le he puesto nocilla y he preparado unas palmeritas caseras que la verdad que han quedado riquísimas. Llevo aplazando un montón de tiempo arreglar el bajo de estas cortinas, las dejé demasiado largas. Me gusta que arrastren un poco, pero creo que esta vez era demasiado. Mi idea era hacerlo esta mañana, pero al final no me ha dado tiempo, así que mientras ellos acaban de comer, yo me voy a poner con esto porque realmente es súper fácil. No voy a coserlas, no voy a utilizar aguja ni hilo. Lo hago con una cinta adhesiva que compré del Leroy Merlin, que es rapidísima de usar. Me descuidé y me queda poquita cinta, no sé si me dará para toda la cortina, pero bueno, voy a empezar y hasta donde me llegue. Cuando tenía la edad de Ainara, fui a clases de costura, bueno, con 15 añitos. La verdad es que me gustaba bastante, llegué a coserme alguna falda e incluso alguna camisa. Pero bueno, con el tiempo, pues bueno, tuve que empezar a trabajar y como no tenía tiempo, tuve que dejarlo. Y creo que desde entonces ya no me he vuelto a coser nada de ropa. Al final, pues bueno, la ropa de modista no es realmente mi estilo, aunque sí, bueno, tengo que decir que aprendí algunas técnicas, algunos puntos de costura se me quedaron. Pero bueno, si soy sincera, coser no es algo que me apasione porque soy muy impaciente y para coser tienes que tener paciencia y ir poco a poco. Y como os decía, con esta cinta es una maravilla porque simplemente con el calor de la plancha se queda pegada. Al ser la tela de lino es una opción ideal ya que no se marcan las puntadas y queda muchísimo más fino y más elegante. Es una manera rápida y práctica de arreglar las cortinas sin tener que coser y la verdad es que me está encantando cómo está quedando.
Solo hay que ir con cuidado, planchar despacito y asegurarse de que quede bien alineado. Y el resultado es perfecto para un acabado limpio y profesional y la verdad es que sin ninguna complicación. Ya sabéis que en el vídeo anterior estuve tintando el banco y me apetecía aprovechar un ratito para enseñaros cómo ha quedado. La verdad es que me gusta mucho el resultado, me encanta cómo ha quedado e incluso creo que combina muy bien con los cojines de la cama. Así que nada, me encantaría saber qué opináis vosotros y bueno, me encantaría que me lo dijerais en comentarios. Ya han acabado de comer, vamos a comernos una palmerita. En mi rutina de tarde y de noche suelo hacer cosas que me relajen y que realmente me gusten. La limpieza la dejo para por la mañana. Es el ratito en el que desconecto y disfruto de la familia, del café y de hacer pequeñas cosas que me hagan sentir bien. Ya más tarde, después de descansar un rato, Ainara está haciendo los deberes, Iker ya se ha ido a trabajar y José se ha ido un rato con la bici. Compré la uva en Lidl y la verdad que está súper dulce, además no tiene pepitas, así que es muy fácil de comer, pero siento que si no la lavo se va a quedar olvidada en la nevera. Antes solía ir al mercado a comprar la fruta hasta que pusieron una frutería aquí cerquita de mi casa, donde la verdad que la fruta está bastante buena. Aunque de vez en cuando voy a hacer la compra grande, si veo algo que me entra por los ojos y me gusta, no tengo problema en cogerlo de allí. En mi casa nos gusta mucho la fruta y solemos comerla a menudo, pero bueno, confieso que mis hijos son un poquito perezosos a la hora de limpiarla y de pelarla. Así que bueno, para que coman fruta intento facilitarles la tarea todo lo que pueda. La compro y siempre que no se oxide la pelo, la lavo y la dejo cortada. Para mí es la única manera de motivarlos para que coman fruta. Por lo que queda de palmeritas, ya veis que estaban buenísimas. Me acuerdo de cuando era pequeña, mi madre me pedía que le ayudara a pelar manzanas para hacer, bueno, los ricos postres que hacía ella. Y bueno, pues yo como una niña pues quería hacerlo rápido y claro, la mitad de las manzanas acababan con más piel que fruta. Una tarde pues me dijo que si quería pelar las manzanas y que quedaran perfectas había que hacerlo despacio y había que tener paciencia. Y recuerdo tardar 10 minutos en pelar una manzana. Mientras tanto estaba mi hermano al lado mío, el trozo que yo iba pelando y que iba cortando, él se lo iba comiendo. Ahora cada vez que veo que lavo la fruta me acuerdo de eso y me hace gracia, me río yo sola. Y bueno, pues por otro lado me gusta pensar que mi paciencia ha aún mejorado, aunque bueno, tampoco demasiado. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo hacen las tartas de almendra las pastelerías? Pues yo sí. Pues cuando trabajaba yo en la perfumería Druni, había una clienta que venía muy a menudo, que trabajaba en una pastelería. Y bueno, pues una compañera y yo nos atrevimos un día a preguntarle cuál era la receta de esas tartas de almendras tan deliciosas.
Sí, que son esas que normalmente llevan merengue. Y nos dijo que algo tan sencillo que básicamente es una coca boba, solo que hay que sustituir 2/3 de la harina por almendra molida. Así que lo probé y de verdad que quedó deliciosa. Desde entonces la verdad es que suelo hacerla muy a menudo porque confieso que es mi postre favorito. Y bueno, pues aquí en casa, como nos gusta tanto el chocolate, yo suelo añadirle chocolate. Hago una cobertura de chocolate y se lo echo por encima, incluso a veces la abro por la mitad y la relleno. En otras ocasiones también lo que hago es ir a la pastelería y compro el merengue ya hecho, porque bueno, pues queda mucho más firme que si lo hago yo en casa. Y la verdad es que para algún cumpleaños poner el merengue de esa manera hace que la tarta quede prácticamente igual que en la pastelería y queda deliciosa. Mientras las claras se van montando a punto de nieve, yo voy a ir pelando las almendras. Suelo comprarlas con piel porque me son más económicas y en realidad son muy fáciles de pelar. En un momentito las escaldo, las pongo en agua a hervir y en un momento empieza a hervir el agua, las saco. Y ya están listas, facilísimas de pelar en un instante. Uno de los puntos más importantes para que la masa quede mucho más esponjosa es ir mezclando la masa con el merengue con movimientos envolventes. Esto, bueno, va a hacer que la coca quede muchísimo más ligera y aireada, con esa textura suave que todos buscamos en una tarta de almendras, ya que, bueno, si mezclamos demasiado rápido o con fuerza, perderíamos el aire del merengue y no quedaría igual de esponjosa. Ahora solo queda meterla en el horno a unos 200 grados durante unos 25-30 minutos, dependiendo un poco del horno. Yo el horno lo he puesto con aire y nada, simplemente para saber si la tarta está lista hay que pincharla con un palillo. Si sale seco, la coca estará perfecta. Esto se lo voy a dejar a Inara, que se encargará de sacarla del horno porque nosotros nos vamos a andar un ratito. Ahora que se hace antes de noche, solemos ir a un parque muy bonito que tenemos al lado de casa. Es un parque con muchísimo verde, muchos árboles y además hay un río que atraviesa todo el parque. También hay fuentes muy bonitas. La verdad es que nos encanta caminar a paso ligero por allí, que no es un paseo tranquilo, nos gusta caminar con ritmo, disfrutando del paisaje, del sonido del agua y viendo a los niños que todavía juegan por el parque. Es una de nuestras rutinas favoritas de invierno, respirar aire fresco, movernos un poquito y disfrutar del entorno mientras se va haciendo de noche. Y ya una vez en casa, mientras José se ducha para bajar a Kira, yo me encargo de pensar qué vamos a hacer de cena.
Lo que suelo hacer es mirar en la nevera, ver qué tengo disponible y decidir sobre la marcha lo que se me ocurre preparar. La verdad es que hoy no tenía nada pensado, pero bueno, tengo estas pechugas que compré, así que me he acordado de una receta que, bueno, que solía hacer, hace tiempo que no la hago, pero solía hacer a menudo porque nos encanta. Es muy facilísima de hacer y bueno, para una cena o incluso para una comida, la verdad es que quedan deliciosas. Simplemente lo que he hecho es cortar así las pechugas para que se hagan bien por todo, luego las salpimiento, las rebozo con harina y las sofrío con un poquito de aceite en la sartén. Ya veréis que no tienen ningún misterio, simplemente lo que hago ahora es cortar los ajos en trocitos muy pequeñitos. Añado, una vez están las pechugas fritas, añado un poquito de mantequilla en el centro de la sartén, 2 cucharadas más o menos he echado yo. Ya simplemente pongo el ajo picado que he picado. Seguidamente echo el jugo de un limón, 2-3 cucharadas de salsa de soja y una cucharada de miel. Ya lo dejo un minuto así a fuego fuerte, moviendo, dándole la vuelta a las pechugas que se vayan haciendo, simplemente un minuto. Y luego ya lo tapo y lo dejo a poquito fuego durante 5 minutitos más o menos. No os imagináis lo rico y maravillosamente que huele. Para acompañar voy a hacer un poquito de arroz y un poquito de ensalada, que la ensalada simplemente llevará lechuga y iceberg, tomate y cebolla dulce. La pechuga ya está hecha, ya está todo listo. Voy a dejar la pechuga en la sartén para que no se enfríe. Y bueno, mientras tanto voy a hacer la cobertura de chocolate para la coca boba. Y para la cobertura pues simplemente es echar el doble de nata para montar que de chocolate. Y bueno, pues dejarlo que se vaya deshaciendo el chocolate. Y mientras llega Iker de trabajar, voy a dedicarme un ratito a mí misma. Voy a desmaquillarme, a darme una ducha, a cuidarme un poquito. También, bueno, voy a aprovechar para hacerme un exfoliante, ponerme alguna mascarilla y, bueno, en definitiva, a mimarme yo. Es mi momento para relajarme, para desconectar.
Simplemente disfrutar de este ratito para mí, darme esos pequeños detalles que me hacen sentir bien y recargar energías. Como ya os conté en algún otro vídeo, uso el peeling de Ordinary. La verdad es que me encanta porque no tiene gránulos y es muy suave con la piel. Simplemente lo aplico sobre la piel limpia y seca, lo dejo actuar entre 2 y 10 minutos y bueno, pues yo aprovecho ese ratito para ducharme y aclarármelo en la ducha. Es rápido, cómodo y la verdad es que me deja la piel súper suave. Hoy voy a utilizar la mascarilla de Bioter, tengo varias, pero esta en concreto es de tela, la desdoblo y con el peeling ya aclarado y la piel limpia y seca, la aplico suavemente sobre la piel. Es una mascarilla hidratante, lo que va a hacer es aportarme muchísima agua a la piel. La dejo actuar un mínimo de 15 minutos y bueno, luego puedo mantenerla el tiempo que quiera. Mientras dejo que la mascarilla haga efecto, aprovecho para hidratarme los pies. Lo que hago es que a mi crema habitual de pies le añado unas gotitas del sérum hidratante de Clarins y esto, bueno, pues es un paso que me ayuda a que la piel quede mucho más suave e hidratada. Cuando no tengo el sérum de Clarins, algo que también suelo añadir a mi crema de pies es el aceite de rosa mosqueta, que también va genial. Cuando ya ha pasado el tiempo, simplemente retiro la mascarilla y masajeo el exceso de producto hasta que se absorba por completo. Me gusta mucho este paso porque me deja la piel súper hidratada y con un aspecto súper saludable, además de ser un momento para relajarme un poquito. Iker ya está en casa, así que nos vamos a sentar a disfrutar de la cena. La verdad es que está todo riquísimo y mi casa huele de maravilla. Me encanta este momento del día, bueno, pues cuando nos sentamos juntos a compartir la comida y a hablar del día. Son estos pequeños momentos, estos pequeños ratitos que hacen que la rutina diaria sea especial y la verdad que reconfortante. Después de la cena en casa todos nos encargamos de recoger la mesa. A Iker lo perdono porque se ha ido a la ducha, pero en un momentito entre todos dejamos todo recogido. Ainara ya me está diciendo que quiere postre, así que vamos a ponernos manos a la obra.
Normalmente cuando hago este postre para tarta preparo un almíbar que lleva canela, corteza de limón o de naranja, como más os guste, agua y azúcar. Pincho la coca y la voy remojando cada 10 minutos con el almíbar antes de ponerle el relleno y la cobertura. Pero hoy no quería que llevara tanto azúcar, así que simplemente voy a poner el chocolate y bueno, pues esto está delicioso igualmente. Y ya por último enciendo una velita para perfumar un poquito la casa y nos vamos a sentar a relajarnos. José y yo vamos a elegir alguna serie o alguna película mientras nos acomodamos en el sofá con Kira, que parece que ya nos está pidiendo ya que vayamos a sentarnos. Y ya con esto, este es nuestro mejor momento del día, nuestro rato para relajarnos y disfrutar de la noche. Y bueno, pues con estas imágenes me despido hasta el próximo vídeo. Espero que os haya gustado o al menos, como siempre os digo, que os haya entretenido un poquito. Muchísimas gracias por acompañarme y ver mis vídeos hasta el final. De verdad que me hace mucha ilusión teneros aquí cada día. Que ya sabéis que os quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso. Chao.